¿Y si te dijera que la forma en que respiras en este preciso instante está manteniéndote atrapado en un bucle de realidad que no te permite avanzar? Un estudio del HeartMath Institute revela por qué tus esfuerzos de crecimiento personal no han dado los frutos que esperabas. Cuando descubras lo que realmente sucede con cada inhalación y exhalación, entenderás que respirar no se trata solo de mantenerte vivo, se trata de despertar a tu poder como creador de tu propia realidad. Prepárate para un viaje que cambiará para siempre cómo percibes tu existencia. Un viaje que comienza con algo tan simple, pero tan profundo, como tu próxima respiración. Cada día tomas alrededor de 23,000 respiraciones, pero el 99.9% de ellas ocurren en total inconsciencia. Estás respirando mientras revisas tu teléfono, mientras estás atrapado en el tráfico, mientras te despiertas a las 3 de la mañana repasando una conversación, o mientras corres entre obligaciones, sintiéndote abrumado. Sin embargo, nunca te preguntas por qué tu mundo exterior sigue reflejando el torbellino interno que llevas dentro. Intentas cambiar las circunstancias externas sin darte cuenta de que, con cada respiración, estás emitiendo una señal energética única que afecta a todos a tu alrededor hasta un radio de 2.5 metros. Pero hay algo aún más profundo que la mayoría nunca descubre. El patrón de tu respiración está codificando información directamente en el campo cuántico. Imagina que cada inhalación y exhalación es como escribir en la tela misma de la realidad. Cuando respiras desde la ansiedad, estás grabando ansiedad en el campo que te rodea. Cuando respiras desde la paz, estás inscribiendo paz en ese mismo campo. El campo cuántico no distingue entre tu estado interno y tus circunstancias externas. Simplemente responde a la información que tú, a través de tu respiración, estás programando constantemente. Investigaciones científicas como las del Dr. Fritz Albert Popp sobre biofotones muestran que cada célula de tu cuerpo emite luz. Luz coherente cuando estás en armonía, luz caótica cuando estás en desarmonía. Tu patrón de respiración influye directamente en esta emisión de luz celular, lo que significa que, literalmente, estás pintando con luz en cada momento de tu existencia. Los antiguos sabios lo sabían y lo llamaban respirar el cuerpo de luz a la existencia. Comprendían que la respiración consciente puede reestructurar la plantilla energética de tu forma física, sanando dolencias que parecían incurables y extendiendo la vida más allá de los límites humanos comunes. Por eso, las afirmaciones y los tableros de visión suelen fallar. No se trata de desear, sino de un mecanismo cuántico que lo transforma todo. Cuando descubres que cada respiración genera un campo electromagnético que construye o destruye la realidad que deseas, dejas de luchar contra las condiciones externas y comienzas a codificar tu realidad desde el nivel de la conciencia. Hoy te revelaré el método de la respiración del observador en 4 etapas, que te llevará de ser víctima de la vida a convertirte en su arquitecto consciente. Además, aprenderás la técnica del hueco cuántico, que activa esta transformación en solo 0.3 segundos, convirtiéndote en el centro estable alrededor del cual la realidad se reorganiza. Cada respiración inconsciente es una oportunidad perdida para remodelar tu existencia. La mayoría desperdicia 23,000 posibilidades al día. Tu entrada a este mundo físico no comenzó con el pensamiento, sino con la respiración. Tu primer acto en la Tierra no fue formar pensamientos ni hablar, fue respirar. Tu conciencia llegó a esta dimensión a través de la simplicidad rítmica de la respiración. En ese momento inicial, poseías un conocimiento que la vida moderna ha ocultado. La respiración es el puente entre tu yo actual y tu yo emergente. Sin embargo, en algún punto, aprendiste a respirar como autómata en lugar de como el ser consciente que eres. Observa ahora tu patrón de respiración. ¿De dónde surge? Para la mayoría es rápida, superficial, centrada en el pecho. Esto es lo que llamo respiración automatizada. Mantiene tu cuerpo funcionando, pero deja tu espíritu desnutrido.
las antiguas tradiciones de sabiduría, desde el prana sánscrito hasta el ruaj hebreo, entendían que la respiración es mucho más que una necesidad biológica. Es el conector sagrado entre lo visible y lo invisible, entre la materia y el potencial cuántico, entre lo humano y lo divino. En estas tradiciones, la respiración intencional no era solo una técnica, era un portal. Las escuelas de misterios egipcias enseñaban que cada respiración tiene la capacidad de activar cámaras de conciencia específicas. Los yogis antiguos sabían que la respiración podía transformar no solo tu experiencia interna, sino la estructura misma de la realidad que te rodea. No era poesía. Comprendían que la respiración consciente implica más que mover oxígeno por tu sistema respiratorio. Está circulando energía a través de la existencia misma. Cada emoción que has sentido, cada decisión que has tomado, cada momento de claridad o confusión ha estado acompañado por un ritmo respiratorio específico. En la ansiedad, tu respiración se vuelve rápida y superficial. En la paz, se torna más profunda y lenta. Tu respiración no solo refleja tu estado, lo crea. La diferencia entre la respiración automatizada y la consciente es la conciencia. La primera te sucede, la segunda fluye a través de ti, con tú como participante activo en el diálogo entre tu paisaje interno y el campo cuántico que te envuelve. Cuando comienzas a respirar con propósito, con presencia, con reverencia por este acto fundamental que te conecta con la fuerza vital, algo extraordinario ocurre. Dejas de ser un receptor pasivo de la realidad y te transformas en un colaborador activo en su diseño. Aquí es donde la respiración se vuelve sagrada. Cada respiración desde este lugar ya no solo sostiene la vida, sostiene la alineación. Ahora, disolvamos la ilusión que te ha mantenido atrapado. Crees que controlas tus pensamientos, pero en realidad estás preso de ellos. La mayoría de los humanos pasan su vida creyendo que son su diálogo mental. Te despiertas cada mañana y el parloteo comienza. ¿Qué debo hacer hoy? Estoy atrasado. ¿Qué pensará esa persona de mí? Asumes que esa voz mental eres tú. Pero, ¿y si esa suposición es completamente errónea? En este momento, te invito a hacer algo simple pero transformador. Observa tu respiración. No intentes cambiarla. Solo siente el aire entrando por tus fosas nasales, expandiendo tus pulmones y luego liberándose suavemente. Algo asombroso está ocurriendo. Te estás convirtiendo en el testigo de tu respiración, no solo en quien respira. Ahora, mientras observas tu respiración, nota la actividad de tu mente. Puede que diga, esto es inútil, o no lo estoy haciendo bien. Aquí está la revelación. Si puedes percibir esos pensamientos, no puede ser esos pensamientos. Eres la conciencia que los observa. Este es el nacimiento del observador, la parte de ti que existe más allá del flujo constante de pensamientos. Imagina que estás sentado junto a un río. Tus pensamientos son el agua que fluye. A veces el corriente es suave, otras es turbulento, pero tú, tu verdadero yo, estás en la orilla, observando todo pasar. No eres el río, eres la conciencia que lo percibe. Esta conciencia de observador es tu naturaleza auténtica, la parte de ti que no ha cambiado desde tu infancia y no cambiará hasta tu último aliento. Es el testigo silencioso que ha observado toda tu vida. Pero aquí está lo más profundo. El observador no solo ve tus pensamientos y emociones, es la fuerza creativa detrás de tu realidad. Las tradiciones espirituales lo han señalado de muchas formas. Los hindúes lo llaman Sakshi, los budistas hablan de la naturaleza búdica, los cristianos lo nombran la conciencia crística. Todas apuntan a la misma verdad. No eres tus experiencias temporales, eres la conciencia eterna que las experimenta. Cuando comprendes esto, todo cambia. En lugar de preguntarte, ¿cómo resuelvo este problema?, preguntas, ¿qué me está mostrando esta experiencia? En lugar de resistir emociones difíciles, te vuelves curioso. En lugar de controlar resultados, te fascinas con la inteligencia creativa que orquesta tus vivencias.
Este cambio del participante al observador y luego al creador consciente es lo que los antiguos alquimistas llamaban la gran obra. Transformar la reactividad inconsciente en respuesta consciente, usando la respiración como herramienta principal. La neurociencia moderna valida esto. Estudios del Dr. Joe Dispenza muestran que solo 7 minutos de observación consciente pueden reconfigurar patrones cerebrales de décadas. Tu cerebro crea nuevas redes neuronales que apoyan al observador, no al reactor. Pero este estado no solo transforma tu interior, te recuerda tu rol como participante consciente en el proceso creativo del universo. Cuando estás identificado con tus pensamientos, eres como un actor perdido en el drama de una obra. Pero cuando despiertas al observador, recuerdas que también eres el director, el guionista y el público. Cada respiración desde este estado es como enviar una señal clara al universo. Recuerdo quién soy. Estoy listo para participar conscientemente en esta danza creativa. El universo responde organizando circunstancias que reflejan tu claridad y coherencia. Tu mente egoica, esa voz de comentario constante, quiere que creas que está en control. Pero el observador existe solo en el ahora eterno, donde reside el verdadero poder. Cuando te identificas más con el observador que con el parloteo mental, dejas de reaccionar y comienzas a responder. En lugar de sentirte abrumado por emociones o pensamientos, los observas, los reconoces y eliges conscientemente tu respuesta. Aquí comienza la verdadera libertad. La respiración se convierte en tu ancla a esta conciencia. Cada vez que vuelves tu atención a tu respiración, regresas a tu verdadero yo, alejándote del drama mental hacia la paz de la conciencia pura. Esto no es solo filosofía espiritual, es mecánica cuántica en acción. El efecto del observador en la física cuántica demuestra que la observación consciente transforma la realidad. Cuando te conviertes en el observador consciente de tu mundo interno, adquieres el poder de moldear tu mundo externo. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se detiene, quizás en una crisis, o en un momento de conexión profunda? Ese instante entre respiraciones, ese hueco cuántico de 0.3 segundos, es donde puedes reconfigurar tu realidad. Toma una respiración ahora, pero esta vez presta atención no solo a la inhalación y exhalación, sino a lo que ocurre entre ellas. Hay un momento, breve pero profundo, donde todo se detiene. Tus pulmones están llenos, pero aún no has exhalado. Luego, al final de la exhalación, hay otra pausa antes de la siguiente inhalación. Estos no son espacios vacíos, son portales sagrados. Los iniciados egipcios lo sabían y lo llamaban reposar en el silencio de Ra, el espacio donde el dios Sol pausaba entre respiraciones de creación. En este hueco cuántico, tu diálogo mental se desvanece y la intención pura puede cristalizarse. Este hueco es como el útero de la creación. Así como un niño se forma en la oscuridad silenciosa del vientre, tus sueños e intenciones requieren esta quietud sagrada para tomar forma. Los místicos lo llamaban el ojo de la aguja, la apertura estrecha por la que pasan infinitas posibilidades para convertirse en realidad. La mayoría pasa de largo por estos momentos, respirando rápido, pensando sin cesar, siempre corriendo hacia lo siguiente. Pero cuando aprendes a descansar en el hueco, descubres que ahí reside todo el poder. No se trata de retener la respiración, sino de estar presente en el ritmo natural de tu ser. Tu cuerpo ha estado enviando señales que has ignorado, señales que bloquean tus habilidades de manifestación. Este despertar no se encuentra en pensamientos más elevados, sino en descender al territorio sagrado de tu forma física. Tu cuerpo es un templo, como las pirámides de Egipto o las catedrales de Europa, diseñado para canalizar energía divina. Los egipcios mapearon el cuerpo como un templo vivo con centros energéticos que corresponden a cámaras de conciencia. La respiración es la llave que abre cada cámara, revelando no solo lo divino, sino también las historias, traumas y patrones almacenados en tu cuerpo. A medida que respiras conscientemente, notarás áreas de tensión, hombros cargados de responsabilidades, un pecho blindado por traiciones, un estómago lleno de ansiedad.
Estas no son solo sensaciones físicas, son biográficas. Tu cuerpo ha registrado tu vida, guardando residuos emocionales en sus tejidos. La respiración consciente no solo revela estos patrones, los disuelve. Cada respiración es como una suave renovación en tu templo interno, liberando memorias atrapadas, incluso patrones heredados en tu ADN. La ciencia ahora confirma que el trauma crea patrones respiratorios que se transmiten por herencia epigenética. Pero, así como se heredan, también se pueden transformar. Imagina descender por los pisos de tu templo interno con cada respiración. Al respirar en tu pecho, visitas la cámara del corazón, sede del amor y conexión. Al respirar en tu vientre, entras en la cámara de la intuición y el poder. Con cada respiración, purificas y reclamas estos espacios, alineando tu arquitectura interna con frecuencias de amor, paz y poder creativo. Investigaciones del HeartMath Institute muestran que tu respiración crea un campo electromagnético que se extiende 2.5 metros a tu alrededor, influyendo a todos los que te rodean. Cuando respiras desde el caos, emites caos. Pero cuando respiras desde la coherencia, te conviertes en una fuente de armonía. Piensa en tu campo respiratorio como la superficie de un lago. La respiración ansiosa crea ondas que perturban. La respiración consciente refleja la quietud de una montaña. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y sentido calma o agitación sin explicación? Eso es el campo respiratorio en acción. Este campo no solo afecta a las personas, sino a la estructura misma del espacio-tiempo. Científicos como Nassim Haramein demuestran que la conciencia y el espacio-tiempo están conectados a nivel cuántico. Cuando respiras desde un estado coherente, creas campos de torsión que influyen en las probabilidades, haciendo que ciertos resultados sean más probables. Por eso quienes meditan reportan sincronicidades y coincidencias milagrosas. Cada respiración coherente es un voto por la realidad que deseas. Cada respiración inconsciente refuerza patrones antiguos. Los maestros tibetanos sabían que la respiración consciente podía cambiar el rumbo del karma. Estudios del Global Consciousness Project muestran que la meditación colectiva reduce la aleatoriedad en generadores de números, organizando el caos en orden. Cuando suficientes personas respiran conscientemente, veremos sanaciones espontáneas en ecosistemas y soluciones a conflictos intratables. No estás solo en esta práctica, eres parte de una red de conciencia. Cada respiración consciente contribuye al campo colectivo de paz y posibilidad. La cultura moderna idolatra la actividad, pero el campo cuántico no responde a tu esfuerzo, sino a tu alineación. La quietud dinámica, como la de una montaña, es el estado más coherente. En esta quietud, la realidad se reorganiza a tu favor. Oportunidades aparecen, personas correctas cruzan tu camino, soluciones se vuelven evidentes. No es magia, es física. En la quietud, emites frecuencias de confianza y alineación, y el campo responde organizando circunstancias que reflejan tu estado. Piensa en el ojo de un huracán. En medio del caos hay calma perfecta. Esa es la quietud que puedes cultivar. No es control, que agota, es alineación, que fluye sin esfuerzo. En esta quietud, accedes al campo de punto cero, donde todas las posibilidades existen simultáneamente, esperando que la conciencia las colapse en realidad. Los textos védicos lo llaman Turiya, un estado donde no experimentas la realidad, sino que participas en su creación. No necesitas convertirte en algo nuevo para acceder a este campo. Ya eres eso. Cada respiración que has tomado es el universo respirando a través de ti. Cada pensamiento, cada emoción, es la conciencia explorándose a sí misma. No eres un ser separado buscando al universo. Eres el universo experimentándose como tú. Cuando esta verdad se convierte en una realidad vivida, dejas de forzar la vida y permites que fluya a través de ti. Tus acciones surgen del amor, no de la necesidad, de la plenitud, no de la búsqueda. Ahora haz una pausa y escribe en los comentarios: elijo respirar como el observador. Esta es una declaración energética al campo, un compromiso con esta nueva forma de ser. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete no solo al canal, sino a esta frecuencia. Únete a una comunidad que sabe que la conciencia crea la realidad. Al salir de este espacio, lleva este ritmo contigo. Has descubierto que tus 23,000 respiraciones diarias son oportunidades para la creación consciente.
Has despertado al observador, ese testigo eterno que ve tus pensamientos como nubes en un cielo infinito. En el hueco cuántico encontraste la puerta sagrada donde la intención se convierte en realidad. Tu cuerpo es un templo vivo, Quentin Tarantino, y tu respiración es la llave que lo alinea con el cosmos. Habrá momentos en que el mundo te aleje de esta verdad, pero 3 respiraciones conscientes pueden devolverte al observador. Un instante de quietud puede restaurar tu templo interno. No se trata de perfección, sino de regresar. Con cada respiración consciente, no solo mejoras tu día, reconfiguras tu realidad desde el nivel cuántico. Y algo hermoso sucede, la vida comienza a respirarte de vuelta. Las fronteras entre tu respiración y la vida misma se disuelven. Cada inhalación es la vida dándose a ti, cada exhalación, tú devolviéndote a la vida. Eres un ancla de realidad cuya presencia recuerda a otros su naturaleza infinita. No necesitas predicar, tu campo coherente invita a otros a recordar su verdad. Cada momento que eliges la respiración consciente, contribuyes al despertar colectivo de la humanidad. Los sabios indígenas lo sabían. Este es el tiempo de la gran purificación, el paso de la oscuridad a la verdad. Cada respiración consciente es una semilla de este nuevo paradigma. Antes de irte, escribe una palabra en los comentarios que capture la energía que eliges encarnar. Es tu firma energética en el campo cuántico. Haz de esta práctica parte de tu ritmo diario. Comparte este mensaje con alguien listo para este despertar. Cada vez que compartes, creas una onda energética que expande la conciencia colectiva. Que tu respiración sea tu brújula, la quietud tu trono, la conciencia tu guía. Respira no para sobrevivir, sino para crear. La respiración es la llave, tú eres la puerta. Atrévete a cruzarla.